Cuando leemos un libro de Gabriel García Márquez, el autor no está presente, ya murió. Cuando leemos Pablo Coelho, son libros maravillosos, pero cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios ilumina nuestra mente para comprender más y más la palabra de Dios. Hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? La mejor religión es ser buena persona. Yo no quiero creer en nada, yo no quiero hacer nada. Entonces aquí nos llega la pregunta, ¿cómo un creyente puede representar correctamente a Cristo aquí en la tierra? Y más cuando estamos en una sociedad en donde hay tanto rechazo. ¿Cómo podemos explicar, verdad, que aunque es un libro que tiene muchísimo tiempo de antigüedad, no fue manipulado o alterado por la iglesia? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Leva Podcast, su espacio, nuestro espacio, en donde ya saben que tenemos una conversación, pero no cualquier conversación, sino una bastante real y genuina, en donde aprendemos sobre la palabra de Dios y aprendemos a vivir conforme a ella. Y estamos muy felices porque este es nuestro cuarto episodio y hemos visto cómo Dios ha abierto puertas, cómo en tan corto tiempo el Señor ha hecho maravillas con este podcast y se ha glorificado. De verdad que ha sido maravilloso lo que Dios sigue haciendo a través de este espacio. Y bueno, siempre contamos primeramente con la presencia de Dios, pero también hemos tenido invitados de lujo, personas que son estudiadas, que se especializan en cada área, en cada tema que tocamos en estos podcasts, porque siempre surgen preguntas, siempre hay incógnitas que tenemos en nuestra mente. Y queremos brindarle eso en nuestro espacio, el poder responder esas preguntas que quizás, como lo decíamos en el primer episodio que tuvimos, que no hacemos en la iglesia, quizás por pena, quizás porque no sentimos esa confianza, y por eso Dios ha permitido este espacio para poder responder esas preguntas que tú y yo nos hacemos en el día a día, pero quizás no se las comunicamos a todo el mundo. Así es. Además también agradecemos muchísimo su apoyo y la receptividad que hemos tenido, porque no sé tú, Ray, pero a mí me ha emocionado muchísimo todo el apoyo que hemos tenido de parte tanto de personas de la iglesia, de nuestra congregación, como personas también de afuera. Y yo pienso que esa es la tarea, esa es la tarea que todos estamos llamados a hacer, de seguir representando a Jesús aquí en la tierra. Así que no olviden darnos like, suscribirse y dejar su comentario. Nos emociona muchísimo leer cada comentario que nos dejan, cada duda también que plasman en esos comentarios, ¿verdad? Que estamos muy contentos de leerlos para poder seguir respondiendo en futuros episodios esas preguntas que tú tienes. Así es, y también, no sé tú, Rey, pero a mí me encanta, la verdad, me encanta consumir podcasts. O sea, es como parte de mi día a día realmente consumir otros podcasts de diferentes temas. Y ahorita es una herramienta brutal que tenemos todos para poder aprender de temas en específico de una forma distinta. Y qué mejor que de la Biblia, que como vieron en el título de este episodio, el título es el siguiente: todos hablan de Dios, pero no todos hablan del mismo Jesús. Así es, y como dije anteriormente, siempre traemos invitados que se especializan en los temas que vamos a tratar, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a alguien que ha estudiado muchísimo acerca de esto, que por cierto es licenciada en comunicación social. Y también es técnico superior en teología bíblica, además adoradora y música. Sí, y personalmente he visto cómo Dios lo utiliza en las prédicas. De verdad que he sido edificado espiritualmente en cada prédica que he escuchado de esta mujer, que sé que es una mujer utilizada por Dios, que se esfuerza por estudiar la palabra, que se esfuerza por tener todo el conocimiento, sabes, que Dios nos brinda en este tiempo para seguir aprendiendo de Él. Amiga de la casa que queremos muchísimo, le damos la bienvenida a Natalie Alviares. ¡Un aplauso! Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Muy feliz. No solamente son los muchachos de Leva Podcast, sino que son mis amigos. Soy fans de lo que Dios está haciendo con ustedes como equipo. Así que estoy lista para conversar, para compartir, para disfrutar este tiempo. Qué bueno, nos alegra muchísimo tenerte aquí, porque bueno, además de que, como dijimos al principio, tenemos una conversación. También tenemos una conversación, pero no cualquiera, sino en donde vamos a aprender muchísimo. Pero antes de eso, quisiéramos empezar conociéndote, porque bueno, nosotros te conocemos, pero las personas que están viendo el podcast tal vez no tanto. Así que bueno, ¿quién es Natalie Alviares? Cuéntanos un poco de ti, de tu formación, de tu familia. Queremos conocerte. Bueno, soy Natalie Alviares. Soy esposa desde hace 8 años. Tengo 8 años de casada. Tenemos 2 hermosos niños, Tiaguito de 4 y Daniela de 6. Ellos hacen por más niños, pero son 2 en la vida real. Bueno, soy licenciada en comunicación social, como lo mencionaba. Estudié teología bíblica. Era mi sueño estudiar teología bíblica, hasta que por fin pues Dios abrió las puertas y se dio. Canto, como lo dices. Tengo un proyecto de enseñanza bíblica que se llama La Biblia en Horas.
Y bueno, Muy bueno, por cierto. amo a Dios, amo a mi familia, amo servir a Dios y soy feliz, plena, completa en Dios. Qué bueno, nos Ajá. alegra muchísimo saber eso. De verdad que es impresionante poder ver personas que han dedicado su vida prácticamente al servicio de Dios. Y partiendo de eso, quisiera preguntarte directamente, como íbamos a hablar de la Biblia, ¿en qué momento la Biblia dejó de ser simplemente un libro, algo que tal vez conocíamos o la mayoría conoce por cultura, a algo que realmente impacte en tu vida de manera vivencial? Mira, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran conserjes de la iglesia. Por muchos años, pues estuve ahí en la iglesia, tenía acceso a todos los instrumentos, había Biblia en mi casa, la leía desde niña, una Biblia de estudios, una Biblia con muñequitos y eso, ¿no? Pero creo que todo se despertó aún como con mayor profundidad, sabiendo que Dios me estaba como llamando al servicio, al ministerio, algo así, ¿no? Entonces, a los 16 años tengo mis papeles ya listos para irme a estudiar teología bíblica. Mi mamá me dice, no, no vas a estudiar teología bíblica todavía, saque primero una carrera universitaria. Yo, bueno, me fui a estudiar comunicación social a regañadientas. Hoy en día le doy un beso a mi mamá y le digo gracias porque la comunicación pues me ha bendecido mucho, pues me ha ayudado muchísimo. ¿Sí o no, colega periodista? Así es, Entonces, totalmente. bueno, después que estudié, me fui a un internado de teología, la Casa Madre de la Teología en Venezuela, seminario pentecostal de las Asambleas de Dios, donde te internas 2 meses y sales 1 mes, te internas 2 meses y sales 1 mes. Conoces un equipo maravilloso, amigos de todas partes de Venezuela, misioneros venezolanos que están en países como Medio Oriente y bueno, ahí tomas más tiempo con calma. Sí, yo digo siempre que hay 3 cosas importantes decisiones importantes que he tomado en mi vida. La primera es seguir a Jesús. La segunda, casarme con mi esposo, con Luis Daniel, que es un hombre maravilloso, que me complementa muchísimo. Y la tercera es haber tomado el tiempo de mi juventud, de mi soltería, prepararme a conocer más de Dios, de la palabra, y fue haberme ido a estudiar en ese instituto bíblico, que pudiera decirles muchas cosas de aventuras que se viven ahí, fascinantes, Qué inolvidables. maravilloso. No, y debe ser una experiencia maravillosa, porque esto me imagino de internarte cada, 2 meses y salir, es como que no tienes distracciones, estás 100% Sí. enfocado en eso y me imagino que el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera Hermoso, sobrenatural. inolvidable. Y qué bendición que pudiste recibir esas herramientas para poder leer correctamente la Biblia, para poder profundizar en esos temas. Y hablando acerca de esto, Natalie, yo te quiero preguntar, Okay. ¿qué le dirías a esas personas que quizás se esfuerzan e intentan leer la Biblia, pero quizás la encuentran muy complicada o no entienden? ¿Sabes? Quieren leer la Biblia, pero quizás por no entenderla o por pensar que es algo complejo, se frustran y no continúan leyendo la Biblia. Ok, lo primero que yo creo que pudiera decir es que pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia y qué mejor que el autor que conoce su obra nos pueda enseñar. Entonces lo primero es pedirle al Espíritu Santo, enséñame, guíame, háblame a través de tu palabra que cobre vida, pedirle al autor que nos enseñe. Cuando leemos un libro de Gabriel García Márquez, el autor no está presente, ya murió. Cuando leemos Pablo Coelho, son libros maravillosos, pero cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios ilumina nuestra mente para comprender más y más la palabra de Dios. Eso es lo primero que pudiera decirle, que pidan la ayuda al Espíritu Santo y Él se va a encargar de guiarlos. Lo segundo que puedo decirles es que no compliquemos la palabra, que la palabra de Dios tiene principios básicos que no son complicados, como el amor de Dios, es un tema sencillo, Dios nos ama, como la gracia inmerecida sobre nosotros, como nuestra condición como humanos, pecadores, que Jesús ha muerto por nosotros, por amor, para perdonarnos. Son temas sencillos que no podemos complicar. Lo tercero que puedo decir es que la Biblia no está escrita en nuestra cultura. Debemos conocer algo de la cultura de ellos como judíos. Les recomiendo un libro que se llama Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas. Lo pueden descargar. Y también Cultura de los Judíos en el tiempo de Jesús. Debo conocer cómo eran las casas en ese entonces, cómo era el matrimonio, por qué las mujeres, cómo fue tan ofensivo y tan impactante que Jesús, siendo un maestro, hablara con una mujer. Por culturalmente judíos y samaritanos no se podían hablar. ¿Por qué no se podían hablar? Conocer algo de geografía básica, bíblica. No es que lo trato como de profundizar, pero sí es importante conocer algo de la cultura, cómo era el matrimonio, cómo era la crianza de los hijos. Y en estos libros los enseña de forma chévere, porque no habla de arepas, no habla de canilla, no habla de pan,
No, entonces, por ejemplo, cuando algunas palabras proféticas o los profetas se levantaban y decían, oh, tú Israel pasarás, te voy a consumir como horno tal. Y tú dices, bueno, ¿qué te imaginas el horno? El horno de la casa haciendo ti, 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 ti. Pero no, los hornos, la profundidad que tenían, cómo horneaban la comida de ese entonces. Te lleva a conocer, tener más riqueza en lo que estás leyendo cuando comprendes más la cultura de ellos. En conclusión, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Conocer la cultura. ¿Y cuál fue el tercer punto que dije? Tener esas herramientas como los libros Sí. para entender la cultura en que vivían Ok. y las palabras que se utilizaban, digamos, el contexto cultural. Y definitivamente, Natalie, mira, es importantísimo porque tener ese contexto, digamos que tener esas herramientas para poder entender un poco más la Biblia, porque personalmente me pasó que incluso antes de asistir a la iglesia me interesé por leer la Biblia, primeramente. Y recuerdo que comencé en Génesis, ¿verdad? Digamos, pero me dormía leyendo la Biblia porque digamos que no entendía mucho. Y creo que así le pasa a muchas personas. Quizás se entusiasman, comienzan a leer la Biblia, pero porque no entienden, ¿sabes? Y quizás lo ven demasiado complejo, digamos que lo abandonan en Levítico. Sí, Levíticos, Crónicas, Reyes, son libros que la gente tal vez no les gusta No, mucho. y que tal vez como lo ven como un libro muy antiguo, como un libro de tantas páginas, y entonces ven todo ese poco de letras chiquiticas, y eso puede generar como un choque visual. Ay, no, esto debe ser súper complicado de leer. Y de paso, si tienen tal vez una versión de la Biblia muy antigua, que entonces te habla con un dialecto que tú no manejas en tu diario vivir, puede ser todavía un poco más forzado. Pero yo pienso que ahorita de verdad que hay muchas herramientas que pudiéramos usar. Creo que estamos en la era en donde estamos Sí, más expuestos a la fascinante. información. Y si lo comparamos tal vez con nuestros antepasados, que tenían, bueno, no tenían ni la mitad de los recursos que tenemos ahorita y sin embargo trataron de vivir una vida que estuviera, bueno, basada en la palabra de Dios o en los principios de la palabra, bueno, imagínense. Yo pudiera agregar también como para ayudar un poquito a que la Biblia no sea tan compleja, pudiera decirles que la Biblia en realidad se resume en creación. Viene la era de los patriarcas, creación, patriarcas, éxodo, conquista. Viene un tiempo de jueces, reyes, después vienen los reyes. Viene un tiempo donde el pueblo de Israel es cautivo. Después reciben la libertad. Después que reciben la libertad, ellos vienen un tiempo de 400 años de silencio. Entra Jesús, parte la historia de la humanidad en dos. Viene lo que es la vida de Jesús, los libros históricos, libros biográficos. Viene la iglesia primitiva, las cartas del apóstol Pablo, las cartas generales. En realidad eso, ¿cómo se siente? ¿De qué trata la Biblia? Creación, patriarcas, éxodo, conquista, jueces, reino, exilio, regreso, silencio, Jesús, las cartas del apóstol Pablo, las cartas generales, y eso en realidad es lo que se basa la palabra. Claro. Wow, hay que Sencillo. explicarlo así. Sí, Sí, claro. mucho más sencillo. De esa Sí. forma lo ves súper sencillo, pero obvio sabemos que yo pudiera necesita decir, tiempo. sí, que una de las partes que tal vez donde la gente se traba un poco es cuando las profecías, no, un poquito confuso, bueno, aquí profetas para O las quiénes. genealogías también. También, que es... El hijo de yo no sé quién y este y Sí, el otro sí, y el sí. otro y el otro. Pero Todo fascinante. eso forma parte de... Bueno, y ahora entrando en un tema más profundo, ¿cómo explicaríamos que la Biblia es un libro escrito por el hombre, pero inspirado por Dios? Porque también vemos que hay mucho debate en cuanto a eso, porque tal vez personas que están empezando en los caminos del Señor tienen algunas dudas, tienen también paradigmas en cuanto al tema, dicen, ok, pero primero es un libro muy antiguo que se escribió hace no sé cuántos mil años. De paso, es escrito por Dios, pero entonces lo escribieron los hombres. ¿Cómo es eso? O sea, puede ser Sí. como un choque, obviamente uno lo entiende, pero sabemos que hay que llevarlo de la mejor manera para poder entenderlo. Sí, no podemos anular la humanidad, no fue que cayó del cielo, ¡pum!, y ahí está la Biblia, ¿no? Ciertamente, la Biblia es una palabra griega, escrita por 40 autores aproximadamente, en un periodo de 1500 años, pero lo resaltante de esto, ¿escrita por hombres? Sí, 100% escrita por hombres, pero la palabra más importante de este asunto es que la palabra de Dios es inspirada por Él, y el original, inspirar, es respirar en. Entonces, el Espíritu de Dios respiró en otra traducción dice, respirar en la nuca. El Espíritu de Dios se encargó de guiar y de dirigir a cada uno de esos 40 escritores aproximadamente en escribir la palabra de Dios. En tanto tiempo de diferencia, personas que escribieron 1500 años antes, otros en 700 años antes de Cristo, otros 68 años después de Cristo. ¿Cómo hay una unidad, una coinonía en que el Espíritu de Dios tuvo que respirar cerca de ellos, guiarlos? Y también es interesante pensar que cómo tal vez
la cultura o la forma como crecieron, diferente a un médico, Lucas, muy docto, él, Pablo, un fariseo estudiado, sí, pero la Biblia también escribieron pescadores, que a lo mejor también hablaban así, no sabemos, pero eran pescadores. Claro, tal vez no tenían el mayor conocimiento de los estudios, pero sin embargo, el Señor los usó. Dios tomó, sí, no anuló como su personalidad, o incluso la forma como redactaban era totalmente diferente porque eran personas, había humanidad, pero lo más resaltante es que es inspirada por él. Él respiró y hay una coinonía perfecta. La palabra de Dios no se contradice, una perfección a lo largo de la historia. Como a lo largo de tanto tiempo se ha mantenido. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad, la palabra de Dios. Sí, Fascinante. hace tiempo yo vi una imagen que agradecería si producción la puede dejar aquí en el video. Es una imagen en donde está como el fondo negro y es como referencias de todos los libros de la Biblia y momentos exactos en donde una se conecta con la otra. No sé si lo has visto, es como, parece un arcoíris, es una cuestión como muy unidas todo, pero es muchísimas referencias en donde se conectan cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces ahí entramos como en esas evidencias, que es algo que también me da curiosidad preguntarte, que cómo tal vez evidenciamos que la palabra de Dios es real, o sea, no es un cuento, no es algo de alguien que se ocurrió, no sé, random un día, ay, sí, voy a escribir esto y ya, sino algo que realmente es la palabra de Dios y lo vemos de manera tangible. Sí, es fascinante que yo siempre le comento a mi círculo, a mis amigos o a quien sea, de que la ciencia siempre trabaja a favor, la arqueología siempre va a trabajar a favor de la palabra de Dios. Y uno de los puntos importantes es la fiabilidad histórica y arqueológica. Cada descubrimiento dice, sí existió ese pueblo. Hace poco vi que hubo un descubrimiento acerca de los muros de Jericó y añadía más contenido sabroso a la lectura, pues. Entonces siempre la arqueología va a estar trabajando a favor, la ciencia va a estar trabajando a favor. Hace poco leí una noticia de que decía, el monte Everest algún día estuvo bajo el agua, bajo el mar. Eso no nos sorprende, ya la palabra de Dios dice en Génesis, cuando vino el diluvio, que todo, hasta el monte más alto en el mundo fue cubierto por agua. Y así cada descubrimiento, tú dices, bueno, eso no me sorprende, eso lo dice la Biblia. No, que la tierra es de forma ovalada, circular, ya uno de los profetas se le había revelado. No, la palabra de Dios encontramos todo. Ya sabemos cómo empezó la historia de la humanidad. Hace poco hablaba, Marce, con una amiga que ella es foniatra y ella decía, oye Natalie, ¿qué tú piensas? Nosotros, hablando de la evolución de Darwin y que el ser humano después empezó a hablar, que el habla se desarrolló a lo largo de la historia. Yo le digo, bueno, ese argumento se cae cuando la Biblia me dice en Génesis que Dios hablaba con el hombre y el hombre le respondía. Y vemos a lo largo de la historia que cada una de las corrientes que se han levantado por filosofías humanas, tarde o temprano van cayendo cuando se trata de la verdad de Jesucristo. Vemos, por ejemplo, la religión que dona sangre, que no puede donar sangre. ¿Qué hizo? Bueno, ya cambió alguno de sus como dogma. Vemos incluso la Iglesia Católica que dice, bueno, ya no hay intermediarios entre Jesús, ya no hay aquí intermediarios, sino que ahora es directamente con Jesús. Vemos cómo ha ido toda la humanidad día a día moldeándose. Sí, hay perversión, por supuesto, pero siempre va a apuntar a la verdad, que es la palabra de Dios. Y hace poco leía de que en el siglo pasado, alrededor de creo que era 1940 y algo, se hallaron unos manuscritos en el Mar Muerto, ¿no? Y eso me pareció súper interesante porque si nos ponemos a ver, es algo reciente, entre comillas, o sea, es algo que no pasó, que pasó hace menos de 100 años. Y que sé que esos manuscritos fueron como algo trascendental, como en la historia de la Biblia, porque la gente empezó a decir, ok, no es nada más algo religioso, sino que tenemos aquí la prueba de que realmente esto existió. Sí, año 1947 se descubren los manuscritos. Habían unos pastores, se perdió su ovejita, su animal, buscando su animal lanzaron una piedra como por un acantilado, se dieron cuenta que algo se quebró, una vasija. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Vinieron arqueólogos, hicieron estudios, consiguieron los manuscritos del Mar Rojo. Cuando sacan 900 manuscritos en papiro, en pergamino, wow, ¿qué es esto? Datos de Biblia, pura Biblia en el idioma original, griego, hebreo, y el griego koiné, hebreo, arameo. Oye, ¿qué es esto? Mira, el rollo de Isaías. ¿Qué? El rollo de Isaías. Se dice que a lo mejor lo escribieron, que probablemente lo escribieron los escénicos, que era una secta de ese entonces, ¿no? Bueno, comparemos el rollo original de Isaías
con la palabra de Dios ahorita en la actualidad, ¿cómo es posible que se mantenga el mismo texto? Tú dices, solo Dios, porque yo te puedo mandar una carta y a lo mejor la carta tiene algún error y tú se la pasas a él y dices, bueno, escríbelo a tu forma, y a lo mejor tiene un error y así, pero ¿cómo es posible que en el rollo se consiga la palabra de Dios y la comparamos con hoy en día? Ellos se encargaron en ese entonces o en esa época de escribir detalladamente para no equivocarse, obviamente el Espíritu Santo presente para ayudarlos. Sí, es increíble, de verdad. Sí. Y es como que, como tú decías, esto derriba tal vez muchos pensamientos o culturas o religiones o doctrinas que afirman que no es real, pues. O que no ven a Jesús como el Mesías que ya vino. Entonces ahí nos empezamos con estos argumentos que poco a poco se van derribando, pues. Y es fascinante también porque ¿cómo es posible que en Jesús se cumplan más de 300 profecías? Profecías que dijo Isaías, profetas que hablaron 700 años antes de Cristo. ¿Que iba a entrar en un pollino? Dijo, vaya, yo voy a entrar en un pollino para que se cumpliera lo que estaba escrito. Yo hago una pausa siempre que leo la Biblia y leo, Ray, cuando dice, para que se cumpliera lo que está escrito, yo digo, de una vez investigo, para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿en qué libro? ¿Qué profeta dijo? ¿Que lo iban a escupir? Ya, no fue que, ay, me escupieron, yo no sabía que me iban a escupir. Jesús ya sabía que lo iban a escupir, los profetas lo dijeron. Que iba a morir en una cruz, los profetas lo dijeron. Que iba a usar una corona de espinas, los profetas lo dijeron. Que iba a venir que iba a nacer en Belén, podrá ser algo bueno de Belén, que los profetas lo dijeron. ¿Cómo es posible que en Jesús se cumplan más de 300 profecías? Eso afirma de que Jesús es el Mesías, el Salvador, que tanto estábamos esperando, que tanto estábamos anhelando. Sí, incluso desde Génesis se ve cómo se profetiza acerca de Jesús. Recuerdo que en el hecho de muerte de Jacob, que luego fue cambiado su nombre a Israel, cuando él está profetizando sobre sus hijos, específicamente no recuerdo a cuál hijo, que él está profetizándole y profetiza acerca de Jesucristo. Y ahí vemos que Jesucristo está presente desde el Génesis. Sí. Es bastante interesante. Y es que la palabra de Dios revela los planes y propósitos para el tiempo y para la eternidad. Yo ya sé cómo esto empezó. La Biblia me lo relata, es revelado a Moisés. Bueno, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía. Yo ya sé cómo ocurrieron las cosas, yo ya sé cómo va a terminar esto. Ay, que va a haber terremoto, claro, nos pega muchísimo porque nos dolió, claro, pero nos sorprende, la palabra de Dios lo dice, que va a haber guerras en el mundo, nos sorprende, bueno, nos toca cuando nos golpea, por supuesto, pero la palabra de Dios dice que se levantará nación contra nación. La palabra de Dios me dice, ya sabemos cómo va a terminar esto, ya sabemos que todo ojo le verá, que sonarán las trompetas, que Él aparecerá en las nubes y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya sabemos de las bodas del Cordero. Ya la palabra de Dios me revela de principio a fin. Se centra en Jesús hecho carne. Y quiero regalarles este dato. Cada vez que lea un texto bíblico, busque cómo veo a Jesús en este capítulo, porque la palabra de Dios se centra. Es Antiguo Testamento, una promesa. Nuevo Testamento se cumple la promesa. Un Mesías esperado. Nuevo Testamento se cumple la promesa del Mesías. Entonces, lea un capítulo y diga, ¿cómo veo a Jesús en este capítulo de la Biblia? Se las dejo como tarea para la casa. Buenísimo, sí. Excelente. Natalie, y profundizando un poquito más y tocando este tema que hablamos anteriormente acerca de que la Biblia es un libro que tiene muchísimo tiempo de antigüedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos explicar, verdad, que aunque es un libro que tiene muchísimo tiempo de antigüedad, no fue manipulado o alterado por la iglesia? Mira, el problema de esto de que sí o sí no es la interpretación, Ray. Porque el ser humano buscando, bueno, yo tengo la verdad, yo creo que esto debe ser así. ¿Cómo surgieron todas las religiones o la mayoría de las religiones del mundo? Yo creo que a la Biblia se le debe quitar esto, creo que le debemos colocar esto, creo que debemos añadir esto, ¿por qué no quitamos este libro? Entonces, el ser humano siempre ha buscado como esa autosuficiencia de que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El espíritu siempre deseando conocer a Dios ha buscado interpretar de formas diferentes. Alguien que está, por ejemplo, agarrado de un árbol, él está reconociendo que existe un Dios, pero tal vez no el Dios revelado, Jesús, que es revelado a través de la cruz cuando conocemos a Él como nuestro Salvador. Es así, ¿no? Y que además de que parte de esto también
es como que las personas también tienden a dudar de las diferentes, porque hay tantas doctrinas actualmente, que yo pienso que eso es también una cuestión muy negativa, o sea, de que las personas realmente no saben en qué creer, por lo que tú decías, porque cada quien tiene su verdad y cada quien defiende a capa y espada su verdad porque piensa que es lo correcto. Interpretación. Así mismo, y vemos tal vez corrientes o diferentes religiones que dicen basarse en la Biblia, o sea, toman extractos, pero también, o sea, hacen cosas o su columna vertebral es totalmente antibíblica. Entonces, ¿cómo abordamos tal vez este tipo de personas que se están queriendo acercar al Señor, pero de alguna forma u otra, wow, ¿qué hago? ¿Qué escojo? ¿Qué digo? ¿Qué? Sí, lo que iba a comentar también es que hay una rama como de nuestro lenguaje que se llama hermenéutica, que es como para interpretar textos bíblicos. Tú puedes aplicar la hermenéutica a un texto de medicina. Entonces, es importante conocer quién escribió ese capítulo, por qué lo escribió, para qué lo escribió, en qué contexto escribió. No aplicar la hermenéutica o esta herramienta es lo mejor para yo no decir, bueno, yo considero que esto quiere decir, bueno, yo creo que esto es así, yo opino que tal. Aquí no se trata de lo que yo opino, o lo que yo pienso, lo que yo creo. Por eso tantas religiones en el mundo, yo creo, yo pienso que es de esta forma. Y que el ser humano, lo que comentaba ahorita, espíritu, alma y cuerpo, siempre ha buscado la forma de adorar. Y aquí tengo algunos datos. Por ejemplo, Marce, la cultura hindú, 330 millones de dioses. ¿Qué? Impresionante. Ese deseo de crear nuestra propia imagen para adorar, pues. Escuchen esto. El shintoísmo en Japón, 8 millones de deidades. Ellos creen que en todo está una deidad, en la montaña, en el árbol, cualquier cosa, ellos consideran que hay una deidad. Entonces, la pregunta era como que tantas religiones en el mundo, ¿cómo saber la verdad? Conociendo la hermenéutica, mi condición humana de siempre querer adorar algo, porque somos espíritus, pero adorar a Jesús, pues, ¿quién es Él? Y no buscar la forma de... En Él hay plenitud, pues, es lo que quiero resaltar como tal. Y es como ese discernimiento de cómo saber, o sea, si es una enseñanza bíblica o es una realidad o una verdad torcida, pues que ha sido tal vez manipulada. Forma parte también como ese discernimiento que lo da el Señor y de verdad tener estos conocimientos de hermenéutica para poder y tener el ahorita hay tantos grupos religiosos que aseguran tener ellos la verdad, ¿sabes? Vemos, hay testigos de Jehová, mormones, incluso también la Iglesia Católica, ¿sabes? Ellos, aunque leen la Biblia, porque leen la Biblia, ¿sabes? Ellos aseguran tener la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar lo que es una verdadera enseñanza bíblica a una doctrina falsa? Queremos aprovechar este momento para darte una buena noticia. Y es que Natalie pronto va a estar haciendo el lanzamiento de su primer álbum musical. Cuéntanos un poquito sobre esto. El álbum se llama Encuentros. Tengo 5 temas donde compongo algunas canciones de los encuentros que Jesús tuvo, por ejemplo, con la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro. Va a ser un tiempo bien hermoso donde resalto la importancia de que Dios sigue teniendo encuentros con la humanidad. Así es, va a salir el 6 de agosto, así que aquí les dejamos su canal de YouTube para que se suscriban. Y sus redes sociales. Y bueno, sigan escuchando el resto del episodio. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar lo que es una verdadera enseñanza bíblica a una doctrina falsa? Ok, mira, por aquí anoté algunas cosas. Cristo. Él es el Salvador, en Él se centra nuestra vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo como Salvador. No es que somos solo Jesús, sino que una doctrina que me hable de Cristo y que el fundamento no es lo que yo pienso, lo que yo opino, sino que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que nos guía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que antes de decir yo creo, yo pienso, se va a la palabra de Dios, una buena doctrina. Ahí hay sana doctrina, cuando Jesús es el fundamento, cuando la palabra de Dios es el fundamento, cuando entiende que somos salvos por gracia, no por proselitismo, no por las muchas cosas que podamos hacer, no por ir de puerta en puerta. Es más, ¿vieron las noticias que hace poco esta religión que toca la puerta, tac, tac, dijo, bueno, ya no tienen que hacer tanto proselitismo, eran tantas horas que ellos tenían que cubrir. Dijo, ya les vamos a quitar ese yugo, ya no tantas horas, sino esto. Interesante eso. Y yo creo que también el fruto, ¿no? El fruto de carácter, el fruto del espíritu, como habla la palabra, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces yo creo que si
esa doctrina está fundada en Cristo, en la palabra de Dios, en la gracia y en dar frutos de carácter, de arrepentimiento, es una sana doctrina. Pudiera decir más, pero creo que esa es como... Claro, Sí, sí, porque totalmente. creo que en parte a veces lo peligroso de estas diferentes creencias es que la imagen de Jesús se ve desvirtuada, porque vemos que, por ejemplo, en algunas es un maestro solamente, Sí. es un ángel en otras, es un hombre piadoso, un profeta más, porque es una realidad que lo vemos. Entonces yo pienso que realmente lo tenemos que tener como una verdad. Si cambiamos el Jesús de la Biblia, está cambiado el Evangelio. Sí, totalmente. Y una de las formas también que yo considero que las religiones también han surgido por el deseo de tener control. No sé, y les dejo tarea para la casa. Una historia fascinante. No sé si han oído de Jim Jones, una historia más o menos en el año 1955. Este hombre crea su comunidad y él dice, el pueblo es el templo del pueblo, aquí pueden venir todos, todo. Manipulaba a la gente para tener el control, le cae el gobierno, le dice, mira, estás como por ahí en cosas raras, ¿qué hace este hombre? Jim Jones se muda entonces de Indiana, por allá, dice, va a la Guyana Francesa, cerca de acá, luego estudias algo y miras ahí fascinantes historias, Sí. se va para allá. Dice, bueno, aquí los tengo yo todos controlados, dominados, su deseo como de dominar al ser humano, ¿no? No la libertad que en realidad nos da Cristo. ¿Qué hace el hombre? No sé si estas palabras la censuran, pero prácticamente a las personas como sacrificio, como ofrenda, de forma de manipulación. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Una de las historias criminales más terribles de los Estados Unidos, 900 muertes, incluyendo niños, por el deseo de tener el control. Entonces, muchas de las religiones han surgido por el deseo de manipular, de dominar, de controlar, cosa que no hace Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, yo les doy una verdadera libertad. Jesús no nos dijo, bueno, sigan este camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, creo que una de las formas en las que ha surgido la religión es por también tener el control del ser humano. Claro, y obviamente creo que es propicio aclarar que no lo decimos tal vez desde una posición de, bueno, superioridad, porque nosotros creemos en el Señor o porque nosotros somos más bíblicos que otras doctrinas, Claro. sino realmente desde la humildad de lo que dice la palabra, pues tratamos de basarnos lo más posible apegado a lo que está ahí en las Escrituras. Y despertar a la gente también, Ray y Marce, en que conozcan quiénes son los fundadores de la religión que profesas, conoce quién es el fundador, en qué año se fundó, cuáles son las doctrinas. Es más, les voy a dejar otro regalo. Les recomiendo un libro de Pablo Hoff que se llama Otros Evangelios. Habla de las doctrinas de los mormones, testigos de Jehová, de diferentes religiones, de los satanistas, la Biblia satánica. Habla de su doctrina y habla de cómo la palabra de Dios derriba cada una de sus doctrinas. Ahí se las dejo como tarea. Conozca un poquito más de quién es su fundador, cuáles son las doctrinas, porque hay gente que incluso dice, bueno, yo soy de tal religión, pero no conoce su doctrina, el fundamento de ellos, como, y ahí se los dejo, Otros Evangelios de Pablo Hoff. Buenísimo, ¿no? Y que también vemos, y sobre todo aquí en Latinoamérica, que pienso que somos un continente, y en general, pues América, somos un continente bastante cristiano, pues por así decirlo, porque desde tiempos antiguos se impuso aquí que, bueno, todo el mundo creyera en Dios de alguna forma u otra. Y creo que esto nos ha llevado, sí, por cultura, esto nos ha llevado a que también la gente crea simplemente porque, bueno, porque mi mamá creía. Porque mi mamá era de esta doctrina, de esta corriente, y entonces yo también. Y mi abuelo y mi abuela y toditos en la familia, y tal vez a veces no nos detenemos un momento a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué yo creo en esto? ¿Qué me dice la palabra? O sea, si yo digo, tal vez, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice realmente? Pienso que es súper importante y precisamente este tipo de espacios, este tipo de contenido nos lleva tal vez a abrir un poquito más los ojos en eso y no tal vez de una manera ciega. Porque la Biblia está ahí al acceso de todos. Ahorita, afortunadamente, en algún momento no fue así. ¿Cuántas personas no fueron mártires precisamente por querer vivir conforme a la palabra de Dios? Entonces, pienso que somos muy afortunados actualmente de poder tener estos recursos para... Y actualmente sigue siendo perseguida la iglesia por tener una Biblia. Países de Medio Oriente vemos que matan cristianos simplemente por tener la Biblia. Sí. Y bueno, y digamos que también incluso... en estos países que digamos que hay libertad, ¿no? Todavía para seguir a Jesús, para leer la Biblia, creo que somos perseguidos socialmente por simplemente eso, por predicar la verdad, ¿sabes? Por hablar de que verdaderamente Jesús vino a traernos vida, de que podemos tener un cambio, de que podemos salir de esas actitudes malas y pueda haber verdadero cambio. También somos perseguidos socialmente por eso. Sí, porque
sea como sea, sabemos que el evangelio es confrontador. El evangelio siempre o la mayoría del tiempo va a ser rechazado porque leer la Biblia nos hace ver a nosotros mismos como un reflejo y nos hace ver a Jesús también. Y obviamente como seres humanos a nadie le gusta que nos digan nada, a nadie le gusta qué tienes que hacer, ni que te digan qué está mal en ti. Y creo que también parte de ese perseguimiento, de ese rechazo enseguida ahí es porque nos obliga a en retrospectiva a ver, ok, ¿qué estamos haciendo? Ya va. Esto está mal, tengo que corregir esto, tengo que corregir aquello. Y basado en esto, tal vez a veces entramos en lo que, ok, ser cristiano es muy difícil. ¡Wow! Y tal vez muchas personas empiezan a conocer del Señor y sí tienen un verdadero encuentro, pero dicen, de verdad yo me voy a lanzar este lío. Sí. Yo tengo una frase que siempre digo, es que la Biblia es ofensiva para el incrédulo. Sí. La palabra de Dios siempre va a ofender al que tal vez tiene muchas mujeres y la palabra de Dios te dice, no, es una. Está siempre, oye, la palabra va a ofender al que le gusta tal vez el chisme. Y no, deja el chisme. Entonces la palabra de Dios siempre es lo que dice Marce, te corrige. ¿Y a quién le va a gustar ser corregido, no? Claro. Y bueno, aquí podemos entrar tal vez como en otro, viendo un poquito más profundo, basándonos en esto, que tal vez muchas personas dicen ser cristianos, pero realmente no, o sea, su vida no está reflejando esto, o simplemente piensan que por leer la Biblia o ir a la iglesia ya automáticamente se vuelven como cristianos y entonces entra todo este tema más complejo de la salvación. Y en cuanto a esto, no sé, cuéntanos un poquito acerca de eso. ¿Qué opinas tú bueno, que ir a la iglesia o ser cristianos enseguida nos convierte o sí o no? ¿Qué opinas en cuanto a eso? Queremos saber tu perspectiva. La palabra de Dios dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que han cambiado de actitud. No es que ahora somos perfectos, si no nos equivocamos, ¿no? Y es más, cuando tú te vas al original de la palabra perfección, quiere decir madurez. Entonces, más que una meta lograda, que por supuesto es una meta, es como un constante aprendizaje. No es que ahora santidad y soy perfecto y no me equivoco, sino que es un proceso, es un progreso, es continuo. Y dice la palabra que es hasta que Él venga por nosotros, nos irá perfeccionando. Amén. Sí, mucha gente puede ir a la iglesia y tal vez no ha experimentado el nuevo nacimiento, o tal vez mucha gente conoce de Biblia y sabe mucho y no ha experimentado el nuevo nacimiento, como Nicodemo, era un docto de la palabra y Jesús le dice, no, tienes que nacer de nuevo. ¡Ah! ¿Nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, yo diría que tenga paciencia, que se rinda, y que es un proceso continuo de que Dios se va perfeccionando en nosotros. Y que tal vez no por ir a la iglesia automáticamente ya nos convierte en esto, porque si vamos a poner un ejemplo práctico, no sé, una persona que va al gimnasio todos los días pero se queda sentada en la recepción y está en el lugar correcto, porque tal vez si su meta es bajar de peso o ganar músculo, está en el lugar correcto, es donde va a poder lograr esa meta, pero se queda sentado en la recepción con el teléfono. Vemos un ejemplo así, es como que ¿va a tener resultados? Por supuesto que no va a tener resultados, porque la idea es que accione en lo que quiere hacer, quiere aprender. Yo pienso que de la misma forma es el evangelio. Tal vez sí estamos yendo a la iglesia, estamos en el lugar correcto, pero no estamos aplicando esas verdades a nuestra vida y es lo más confrontador y lo más difícil, por supuesto que sí. Sí, el fundamento yo creo que para que Dios siga obrando en nosotros es rendirnos, hábitos espirituales, como siempre habla la pastora Yarino. Disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la palabra, la comunidad unos con otros. Y yo creo que siempre a nosotros como jóvenes, yo me imagino que les ha pasado, las personas están pendientes de cualquier mínimo error para decir, ¡ay! Y eso que tú eres cristiano, ¿sí o no? ¿Sí les ha pasado? Y eso que tú vas a la iglesia, sí, pero sigo siendo humano, todavía no he recibido un cuerpo glorificado como habla la Biblia. Me equivoco y tal vez me molesto y tal vez, pero amo a Jesús, quiero que Él me haga ver mis errores para yo ir trabajando en eso, pero importantísimo, que vayas a la iglesia no te hace cristiano, un seguidor de Jesús. Sigue a Jesús en la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra, en la adoración, y vas a la comunidad y lo haces en grupo y Dios se manifiesta. Sí, es así. Y tal vez podemos también analizar un poco en que muchas personas actualmente están diciendo o dicen o afirman de estar cansados de la religión, pues porque basado en malas experiencias, basado en malos testimonios que sabemos que existen. Sí. Que es una gran responsabilidad esto de representar a Cristo aquí en la tierra, porque como decías, por cualquier cosa, tal vez vayamos a ser señalados, vayamos a ser juzgados. Entonces, hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? La mejor religión es ser buena persona.
Sí. yo no quiero creer en nada, yo no quiero hacer nada. Entonces aquí nos llega la pregunta, ¿cómo un creyente puede representar correctamente a Cristo aquí en la tierra? Y más cuando estamos en una sociedad en donde hay tanto rechazo en cuanto a, Mira, en cuanto a la religión. ¿Quieres decir algo? No. Es fascinante porque la palabra de Dios dice que no es por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. Aquí no se trata de que yo soy muy buena. Todos somos pecadores, todos pensamos cosas incorrectas, todos accionan, incluso desde niños, tal vez, bueno, ¿qué quieres un pedacito de chocolate? Ahí hay egoísmo, tú te comes el que tiene más y el que sí hay, bueno, para mi hermano. Siempre desde pequeños nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero yo pudiera decir que seguir a Cristo, ¿no? Es lo que estabas hablando. Pórtense de tal manera que se vea claramente que han cambiado de actitud. Habla de carácter, anoté aquí algunas cosas, por ejemplo, habla de perdón, vivir una vida constante, de perdonar, y también está el amor unos con los otros. Un punto bien sabroso como para extender. Que parecieran básicos, Sí. porque cualquiera dijera, bueno, pero yo perdono, bueno, pero Sí. yo amo a mi prójimo, yo no robo a nadie, yo no mato, yo no hago, y tal vez, bueno, pudiera parecer algo sencillo en estos temas del perdón, del amor, pero en la práctica sabemos Sí. que no siempre es lo más sencillo Sí. de aplicar, pero bueno, es parte de nuestro caminar con el Señor, parte del crecimiento, y bueno, para eso estamos aquí. Sí, y definitivamente lo que hablamos también, Nata, hay personas que consumen mucha Biblia, ¿sabes? Y ellos dicen ser, digamos, como una especie de los seguidores más fieles de Cristo o de reflejar más a Jesús, pero vemos que con sus acciones hacen lo contrario a lo que dice la palabra, a lo que verdaderamente es Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en fanatismos religiosos y defender correctamente la veracidad de la Biblia, la verdad de la palabra? Sí, yo diría que primero es quitar como ese peso de perfección en nosotros como humanos, ¿no? Ejemplo, yo no puedo esperar que Marcela nunca se equivoque y que ella sea perfecta. Aquí, como todo el mundo dice, el único perfecto es Dios. Es que el único perfecto es Sí. Él. Así El es. atributo de perfección es con Él. Somos humanos, ni siquiera nuestros pastores o líderes son humanos y pueden equivocarse porque tienen humanidad. Yo diría que poner los ojos en Jesús es el tema fundamental o principal. Jesús es el perfecto, el que no se equivoca. Pero también es interesante meditar que los fariseos siempre han existido, que es esa secta que leía mucho la Biblia, las leyes, pero ¿qué hacían ellos? Ellos agregaban otras leyes según lo que ellos pensaban. Entonces los fariseos, ¿y Jesús a quién le daba más duro? A los fariseos, a los que tenían, no les dijo sepulcros blanqueados, cuerda de víboras, le dijo. Entonces, es más, respondía cosas porque sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces, este tipo de apariencia de santidad siempre van a existir. Trigo y cizaña siempre tienen que crecer juntos. No puedes arrancar el trigo sin arrancar la cizaña sin arrancar el trigo. Ellos siempre van a estar ahí. Entonces, yo digo que es los ojos en Jesús. No esperes perfección de las personas. Y únete de una comunidad de creyentes que amen a Jesús también como tú, que son imperfectos, pero que se apoyen unos a los otros. Sí. Y dirías que hay personas que quizás tengan mucho conocimiento de la Biblia y aún así no conocen a Dios. Sí, porque el conocimiento, No nos garantiza nada. sí, puedo saber mucho, pero es en la práctica, pues. Sí, Creo que se ven las acciones. se sí, ve reflejado en las acciones. exactamente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Claro, y creo que con el tiempo uno aprende que Dios no nos pide perfección, sino que nos pide lealtad. Fascinante. Y creo que es una verdad que tenemos que guardar en nuestro corazón porque evidentemente nunca vamos a ser perfectos, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, pero sí debe estar en nosotros esas ganas de apuntar a lo que el Señor quiere para nosotros, al propósito que Él tiene. Y obviamente eso solo lo sabemos leyendo la Biblia, pero sí es una verdad que debemos tener en cuenta, porque nunca vamos a alcanzar esa perfección, incluso nos podríamos llegar a frustrar Sí. tratando de alcanzar esa perfección, pero que en nosotros esté esas ganas de querer hacer la voluntad de Dios, esas ganas de no fallarle, o que si fallamos, no normalizarlo, sino ir a la presencia del Señor y decir, ok, Señor, fallé, me equivoqué, aquí estoy, pero quiero volver a hacer las cosas bien. Creo que eso forma parte. Quitarse ese yugo, ¿no? Porque Jesús vino a hacernos libres, pero muchas veces la religión te vuelve como a agobiar con ciertas, no, es vivir como en plenitud en la libertad que Jesús nos ha dado, una verdadera libertad. Sí, es así. Pero bueno, Nata, de verdad muchísimas gracias
por este tiempo. No quisiéramos que se acabara porque esta conversación ha estado buenísima. Dejen su like y su comentario si quieren una parte 2. Quién sabe si pudiéramos hacerla, pero es una conversación necesaria, que a veces teníamos que sentarnos a replantearnos varias cosas de nuestro sistema de creencia, porque esta es la columna vertebral de nuestra creencia como cristianos. Pero muchas veces, entre tantas dudas, a veces dejamos algunas cosas por afuera. Sí, definitivamente creo que con esta conversación hemos entendido que no se trata de una religión, no se trata, ¿sabes? De legalismo. De legalismo, sino que verdaderamente es reconocer sobre todo a Jesucristo como Hijo de Dios y mostrar esos frutos en nosotros, de que verdaderamente conocemos a Dios. No porque lo digamos o porque sepamos mucho de la Biblia, sino que nuestras actitudes reflejen lo que es el amor de Dios y lo que es el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Creo que es eso. Así es. No, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, que Dios siga cumpliendo su propósito y que puedan seguir siendo de bendición a muchos, a esta generación. Amén. Y bueno, si este episodio respondió alguna duda que tal vez tenías allí y que no sabías cómo solventar, nos alegra muchísimo y también te invitamos a que puedas compartir este contenido con alguien que también lo necesite. Así que bueno, esperamos verte pronto en otro episodio. Así es, y bueno, ya sabes, deja tu comentario, deja tu like, nos encanta leerlo y bueno, será hasta el próximo episodio. Bye bye, chao. Chao.